Buenos días a todos, un gusto saludarlos. Voy a empezar a admitir aquí algunas personas que están conectadas. Vamos a arrancar hoy. La verdad es que es un gusto para mí estar con ustedes. Espero que hayan podido estar el miércoles pasado, donde André nos enseñó un poquito acerca de los 3 deseos del corazón, tanto del hombre como de la mujer, y cómo nosotros como seres humanos estamos configurados con estos 3 deseos centrales, ¿verdad? Como dijo André, es una forma de estructurarlo, ¿verdad? Cuando lleguemos al cielo y le preguntemos a Dios cómo es que nos diseñó, pues vamos a entender de una forma mejor, pero creo que humanamente estas 3 formas, esa forma de verlo en estas 3 partes, tanto el hombre y la mujer, es bueno, ¿verdad? Al final Dios lo que busca primariamente es nuestro corazón. No hay nada más que busca, no busca ni una obra, nada, busca nuestro corazón y Él prioriza nuestro corazón por encima de otras cosas, ¿verdad? Por eso cuando los paralíticos llegaban con Cristo, con Jesús, Jesús les decía, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque lo que primero hace Jesús y prioriza eso es el equilibrio de nuestro corazón y después pues ya lo sanaba, ¿verdad? Muchas veces nosotros como seres humanos buscamos hacerlo al revés y ahí es donde no funciona, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a retomar el estudio que teníamos en el 2025, ¿verdad? Oscar, ¿solo tenía una duda ¿Sí? con el tema de los deseos del Sí, corazón? creo que ahí está el micrófono, ¿va? Hoy sí se va a oír bien. Ajá. Digamos, cuando una persona está en pecado y digamos, ya llega a tener una inequidad, cuando tiene hijos, igual se traslada a las generaciones. Pasa lo mismo con los deseos del corazón. Digamos, si una persona está en su falso yo, también cuando tiene hijos, se lo pasa a ellos. Lo que pasa es que, esa es una buena para poder verlo. Dice que los pensamientos, lo vimos con André, ¿verdad? Los pensamientos, los sentimientos y por lo tanto las obras, lo que obramos, sale del corazón, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos estos 3 deseos, y por ejemplo, en uno de los deseos, hombre o mujer, tenemos un desequilibrio, ¿verdad? Tanto en la parte hiper o en la parte hipo, ¿verdad? O sea, está por encima de lo que debería de estar o por abajo de lo que debería de estar. Esto no es un pecado en sí mismo, sino que es si quieren verlo así, un defecto, ¿verdad? Del corazón. El problema es que este desequilibrio que tenemos acá es la causa raíz, por lo que soy ingenieros, la causa de luego pecar. Entonces, el problema es que este es el origen. Entonces, muchas veces nosotros, la religiosidad, la religión, lo que trata es de decirnos, mucha, no hagan esto. Y entonces nos empiezan a decir, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, ¿verdad? Pero realmente cómo funciona la relación con Dios, por eso es que nosotros siempre decimos, aquí no hay un tema de religión, o sea, aquí no importa qué religión sean, pues, ¿verdad? Porque no estamos viendo esto. Lo que estamos viendo es cuál es la causa. Y entonces, si nosotros atacamos la causa y vamos santificándonos, el proceso de santificación en el cual estamos es entonces esto va a ser menor. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando nosotros pecamos, que es el efecto, ahí lo que dice la Biblia es que si nosotros pecamos ya de una forma planeada, porque nos gustó el pecado, ¿verdad? Un día fuimos tentados, pecamos, y hay una posibilidad de que nuestro corazón esté tan desequilibrado que nos haya gustado. Si el corazón está más sano, probablemente cuando pecamos, cuando pecamos, nos arrepentimos. ¿El arrepentimiento de dónde viene? Del corazón. Cuando estamos desequilibrados de alguna parte del corazón, entonces nuestro arrepentimiento no llega. ¿Y qué ocurre? Empezamos a planear el pecado. Entonces, cuando empezamos a planear el pecado, lo hemos visto en este estudio, lo que ocurre es que empezamos a rebelarnos, es una rebelión, y si lo revelamos y nos revelamos y nos revelamos, ya pasa lo que dice Vale, que es tenemos iniquidad en nuestras vidas y en nuestras generaciones. Esta es la única que traspasa a nuestras generaciones. Entonces, al final, si se dan cuenta, es como una cadenita, ¿verdad? Pero a donde tenemos que regresar todos es a cómo santificar nuestras vidas, que eso se ve muy religioso, pero realmente lo que significa es cómo nosotros podemos sanar nuestro corazón. Entonces, por eso
el material, no sé, me recuerdo si André mandó todo el material o no, pero el material que mandó André es muy importante revisarlo y sacar una radiografía personal para decir, yo aquí es donde estoy fallando, acá, y revisar cuál es la estrategia de parte de Dios para poder sanar y para poder santificarnos, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta del tema de hoy vamos a darle un poquito en la tangente a ese tema, entonces también vamos a platicar un poco acerca de esto. Entonces vamos a ir a Génesis 3.1. Se recuerdan que desde hace 2 años que arrancamos el estudio, justamente en un par de meses, que vamos a cumplir 2 años, y desde que arrancamos el estudio empezamos la lectura en Génesis, ¿verdad? Así que vamos a ir a Génesis 3.1. No sé si ahí, Sebas, me haces favor de leerlo, por favor. Génesis 3.1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comeréis de ningún árbol del huerto? Ok, seguí el 2, por favor. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día de que él comáis, serás abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno... Ahí dije que quédate ahí. Entonces, estamos en Génesis 3.1 desde hace como 3 meses, ¿verdad? Porque tuvimos que hacer una pausa importante porque veníamos con una historia muy linda, muy preciosa, aunque más o menos, ¿verdad? Donde vimos que Dios crea los cielos y la tierra. Y Dios los crea buenos, los crea santos. ¿Y qué ocurre en Génesis 1, 2, 3? La tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. ¿Qué significa eso? Algo ocurrió entre la creación de Dios y Génesis 1, 2, que al final todo se fue a la ruina. ¿Y qué ocurrió? Nosotros lo vimos en estudios hace tal vez 2 años. Ocurrió que Satanás se rebeló. Porque esta creación de Génesis 1.1 no estaba hecha inicialmente para los hombres, aunque al final iba a derivar en eso, sino que estaba hecha para los seres angélicos. Y Satanás era un ser importante. Entonces, ¿qué ocurre? Satanás entra en la historia de la humanidad, intersecta a la historia de la humanidad en Génesis 3.1. Justamente Génesis 3 empieza con el sujeto de Génesis 3. El sujeto es la serpiente, el serpiente. ¿Se recuerdan? No es el Nefesh, sino que es el Nahash. El Nahash, que realmente es masculino y que realmente no es una serpiente, sino que es más parecido a un dragón, ¿verdad? Es un ofidio, un reptil, ¿verdad? De la familia taxonómica de los reptiles, pero realmente es más parecido a un dragón y Apocalipsis lo vuelve a confirmar después. Entonces, ¿qué fue lo que vimos acerca de Luzbel, que en este caso se volvió serpiente? La pregunta es, ¿por qué se vuelve serpiente? ¿Por qué llega como serpiente? Dios no crea el mal, Dios no lo pudo haber hecho serpiente, sino que Satanás tuvo que haber pasado un proceso. Y este proceso muchas veces es el mismo que pasamos nosotros y por eso es importante ahondar en él. Más el tema de que saber de que nosotros tenemos 3 enemigos centrales. ¿Cuáles son nuestros 3 enemigos centrales? ¿Cuál? Hay un, sí, hay un gran enemigo que se llama maldad e iniquidad. De ahí nosotros en este mundo terrenal tenemos 3 enemigos con los cuales nos enfrentamos día con día. ¿Cuáles son? Poder. Carne, Satanás. Gracias. La carne, Satanás y compañía, y el mundo. Esto es algo que Lutero usó para poder gestionar todo el tema de que todos somos pecadores y que todos necesitamos salvación por gracia, ¿verdad?
obviamente todo esto está operado por maldad e iniquidad, que vimos que es parte de la Trinidad del mal mayor. Pero realmente los tres enemigos son los que diariamente nosotros nos enfrentamos. El mundo, ¿verdad? Ustedes abren TikTok, abren X, abren Instagram y estamos rodeados. Y ahorita más, pues estamos cercados. Antes, hace 60 años, donde vivían nuestros abuelitos, vivían muchos de ellos, los abuelitos, en un pueblo. En el pueblo, no había tendencia de maldad global. Apenas llegaba algún extranjero y con algunas ideas locas y la gente casi que lo quemaba, ¿verdad? Sí. Hoy en día, esas mismas personas en esos mismos pueblos abren su celular y están en contacto con todo lo que hay en el mundo. Entonces, el tema de cuánta influencia tiene el mundo en nosotros hoy es altísimo. Satanás y compañía, que es lo que vamos a seguir viendo hoy, y la carne. ¿La carne qué es? Es nuestro deseo pecaminoso atender al mal. Y esto se basa en lo que vimos con André, en el corazón. Porque nuestro corazón, media vez sea un corazón caído en esta tierra, tiende al mal, no va a tender al bien. Cuando ustedes reciben la salvación de Cristo y cuando empiezan a tener relación con Dios, sobrenaturalmente su corazón va a tender al bien. Pero realmente, originalmente, por eso se llama pecado original, nuestro corazón tiende al mal. Entonces, ¿qué ocurre con este ser? Este ser fue creado, su nombre en el latín deriva al nombre que conocemos como Luzbel, ¿verdad? Y se recuerdan que Luzbel era uno de los tres líderes de los seres angelicales que Dios creó. ¿Cuáles son los otros dos? Miguel y Gabriel, porque la Biblia con 66 libros únicamente menciona estos tres nombres de seres angelicales. Cada uno lidera un clan, ¿verdad? Le voy a llamar clan como que fuera Clash of Clans, ¿verdad? Un clan de seres angélicos. Entonces, Gabriel, que es el más raso, entre comillas, porque igual el que se quiere exaltar tiene que humillarse. Gabriel es el mensajero, líder de los mensajeros. Ángel, Miguel, líder de los guerreros, arcángeles, y Luzbel, líder de los ¿qué? Adoradores, que son los querubines. Y Luzbel tenía una característica que no solo era un querubín, sino que era, ¿qué decía? Un gran querubín. Significa que de los 5 querubines que había, recuerdan que habían 5, 2 estaban arriba, 2 estaban abajo. Él era el que transportaba la presencia del Señor del cielo a la tierra y llevaba las peticiones de la tierra al cielo. Para los que piensan que estamos hablando en chino, pueden ver los estudios anteriores. De ahí una página para que lo puedan ver a detalle a través de la Biblia, a través de los versículos que enseña la palabra. Entonces, ¿qué ocurre con Luzbel? Le gusta. ¿Luzbel tiene corazón o no tiene corazón? Claro. Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto. Media vez sea un ser que tenga libre albedrío, tiene un corazón. Entonces, ese corazón empieza a desviarse, a desequilibrarse, a causa de la múltiple adoración que se recibía, porque como él transportaba la presencia del Señor, él en algún momento se confundió y empezó a pensar que él era el sujeto de adoración. Y por otro lado, él era el encargado de todos los, ¿se recuerdan de qué era encargado él? De todos los secretos de el Señor. Y él los gestionaba. Y llegó un punto en donde él empezó a extorsionar, por eso lo de las maras, las extorsiones, si los llaman a ustedes extorsionándolos, ¿verdad? Ustedes digan, esto viene desde hace millones de años, ¿verdad? Esto no es nuevo. Dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que empezó a hacer Satanás? Empezó a extorsionar a través de los secretos. ¿Y qué es lo que empezó a ganar él a través de esos secretos? Riqueza. Si ustedes pensaban que el dinero solo estaba aquí en la tierra, humana, están equivocados. Y entonces él dice que por la multitud de su comercio, que comerciaba secretos
y comerciaba reclutamiento de ángeles. ¿Se recuerdan? Sí. Y a través de esta riqueza, este amor a la riqueza no es mala. Lo malo es poner nuestro corazón desviado hacia la riqueza. Hoy sí ya puedo hablar libremente de los 3 deseos del corazón porque ya lo entienden. Entonces, cuando nuestro corazón se desvía y ama a la riqueza, entonces empieza el problema. Entonces, ¿cuál fue el primer pecado de Satanás? Amar al dinero, avaricia, codicia, ¿verdad? Y entonces él cae. Y entonces tenemos una serie de 7 caídas de Satanás. Hoy sí voy a usar la menorá. Nosotros no somos judaizantes, no creemos en seguir las prácticas judías, porque Dios hizo un nuevo pacto con nosotros, por lo tanto el viejo pacto que estaba para Israel ya no aplica en sustancia y en esencia para nosotros, pero no aplica en sustancia, pero sí aplica en esencia. O sea, hay algo que aprender acerca del pacto anterior, pero como aprendizaje. Entonces, esto que está acá es una lámpara. ¿Cómo se llama esa lámpara? ¿Cómo? La menora. Incluso Satanás, ¿cómo es que hasta ha desvirtuado esta lámpara? Porque hoy le agregan 2 brazos adicionales, pero la lámpara le agregan Hanukkah, por ejemplo. ¿Han oído de Hanukkah? Sí. Ahí le agregan, hay lámparas en Israel que ustedes van a ver de 9 y de 7 brazos. Realmente la original, la real, es la de 7 brazos. Porque esta lámpara, para lo que sirve, es para marcar los tiempos. Entonces, ustedes ven cómo marca Dios los tiempos bíblicamente, sistémicamente en la Biblia, a través del 7. Entonces, ¿cuántos días de la creación hay? 7 días. ¿Cuántos milenios va a durar la era de la humanidad? 7 milenios. Y así vamos viendo varias historias de 7. ¿Cuántas fiestas judías hay en el año? 7 fiestas que marcan tiempos específicos donde los judíos tienen que hacer ciertas cosas. Entonces, Satanás cae 7 veces. Eso lo vemos en Apocalipsis, hoy lo vamos a medio leer, donde dice que había un dragón rojo y el dragón rojo tenía 7 cabezas. Y se recuerdan que a la mujer le dice Dios, tú ahora aplastarás a través de tu descendencia la cabeza de la serpiente. ¿Y cuántas cabezas tiene el dragón o la serpiente? 7. ¿Cuántas caídas entonces tiene Satanás bíblicamente? 7 caídas. Son 7 tiempos en los cuales él cayó, está cayendo y caerá. La primera caída justamente es cuando él tiene este amor al dinero, y la primera caída ocurre en donde él cae. ¿De dónde cae? Por ahí tienen sus notas. Del santo monte de Dios, o sea, el templo. ¿Qué es lo que primero hace Dios por misericordia a su creación? Sacarnos del rol. Entonces ya nos quita el rol con tal de que nuestro corazón se vuelva a alinear a su corazón. Entonces nos quita los roles, nos quita el rol de ser trabajador, nos quita el rol de ser amigo a veces, nos quita el rol de ser papá, nos quita el rol de ser esposo, nos quita el rol de ser novio, ¿verdad? Con tal de que nuestro corazón se alinee al de él. Entonces él cae, ya no tiene acceso al templo, al santo monte de Dios, eso de Ezequiel 28, Isaías 14, y luego él no entiende el propósito, porque él aquí se pudo arrepentir. Y vimos todo un tema de que si Satanás hoy se puede arrepentir o no, eso lo vamos a ver ahorita que lleguemos a donde estamos hoy. Pero después Satanás viene y cae, no solo pierde el templo, sigue bastante necio, y esa necedad lo lleva a querer poner él entonces su templo, porque él dice, si yo perdí mi templo, yo entonces lo voy a poner como sea. Es como cuando uno como ser humano pierde el carro, y en vez de orarle a Dios, Señor, ¿será que tú quieres que siga en carro? ¿Qué hace uno? Ahora voy a comprar uno más chilero, ¿verdad? Ahora ya no va a ser un Toyota, va a ser un BMW. Y muchas veces uno es necio en lo que es la voluntad de Dios. Entonces, Satanás, ¿qué intentó hacer? Él dijo, perdí el templo, ahora yo voy a levantar un trono. Un trono es, el trono normalmente
en la parte de las deidades, estaba dentro del templo, iba a levantar un templo falso en el cielo. ¿Y qué es lo que hace Dios entonces? Lo hace caer del cielo a la tierra. Y por eso aquel famoso versículo de Jesús que dice, te vi caer como un rayo del cielo. O sea, ¿qué le estaba recordando Jesús a Satanás? Mira, my friend, recordate lo que estabas haciendo. Todavía tenés chance. Todavía estoy yo acá. No he muerto y resucitado por los seres humanos. Tenés un poco de chance. Pero recordate de dónde has caído. Por eso muchas veces Dios permite que uno tenga sueños recurrentes de cosas que no están bien. Y uno sueña y sueña y sueña. ¿Por qué? Porque uno tiene que recordarse de esas cosas que no están bien para poder uno ajustarlas. Luego, él viene y ya está en la tierra, tiene poco acceso al cielo, pierde la mayor parte de acceso, no todo el acceso. La diferencia es de que aquí ya no es querubín, sino que pierde su belleza. ¿Se recuerdan que él tenía 3 cosas perfectas? Perfecto en belleza, perfecto en sabiduría y perfecto en perfección. Y él pierde las 3 y la que se denota más acá es la pérdida de la belleza. Porque ahora aparece ya no como un querubín precioso que uno dice wow, sino que ahora aparece como un dragón horrible, feo, que espanta a las princesas, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Viene y aquí, justamente aquí en medio, Dios decide crear a el ser humano, al hombre y a la mujer. Y entonces Dios le dice a Satanás cuando él cae a la tierra, ¿se acuerdan que lo vimos en varios versículos? El que quiera ser exaltado, lo que tiene que hacer es servir. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Satanás en el huerto con los seres humanos? ¿Cuál era su rol? Sirviente, ser un sirviente. Por eso las grandes historias de la Biblia vemos que empiezan como sirvientes, así como José, por ejemplo. Porque el que quiera ser exaltado tiene que humillarse. Por eso no funciona cuando en una empresa el dueño o los dueños vienen y ponen al hijo de una vez de CEO. ¿Qué pasa si pone al hijo de CEO? Se arruina la cosa. ¿Qué tienen que poner los dueños al hijo? A empacar las cosas, a ser contador raso, a ser secretario. ¿Para qué? Para que él aprenda cómo es estar abajo. Y hablando con André, la verdad es que nos da una luz, cierta cosa que leímos de cuál es la diferencia entre Luzbel y nosotros. Luzbel fue creado desde el inicio en las 3 perfecciones. Ustedes y yo fuimos creados desde el inicio, cuando salimos como bebé del vientre de nuestra mamá. Todo el mundo decía que éramos guapos, como ves, pero realmente no todos, ¿verdad? Algunos eran feitos los bebés, desde el inicio. No eran perfectos en belleza desde el inicio. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros vamos escalando de abajo hacia arriba. ¿Qué pasó con Luzbel? Él estaba hasta arriba. Y entonces, ¿qué le ocurrió? Tuvo que irse hasta abajo. Y entonces, ¿se recuerdan que Dios creó animales del campo? Era lo más raso de lo raso, incluso era lo que no se santificaba. Y entonces Luzbel, después de esta segunda caída, ¿cómo está? Como lo más bajo, humillado como lo más bajo. Parecido a la historia de Nabucodonosor, y por eso la leímos el año pasado. En donde Nabucodonosor, cuando se creía y decía todo este imperio, yo lo hice. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Nabucodonosor? Lo cortó de su reinado y lo convirtió ¿en qué? En una bestia. En una bestia del campo. Eso le salían plumas, comía grama. Lo mismo que a Luzbel. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Luzbel y Nabucodonosor? Uno sí quiso reconocer que había alguien más arriba y que él estaba equivocado, y el otro siguió con su necedad. Los dos tenían oportunidad. Por eso hasta acá, hasta este punto, Luzbel, Satanás, el serpiente, el Nahash, todavía tenía chance de arrepentirse. Y no lo logró.
Porque Dios es rico en misericordia. Y la pregunta tal vez para nuestras vidas es, ¿en qué punto estamos de esto? Porque va a haber un punto que es irreversible, en donde el Señor va a decir, yo ya no voy a tener misericordia de ti, porque tú ya tuviste suficientes oportunidades. Entonces, ¿qué ocurre? Aparece la serpiente, o el serpiente, y en vez de servirlos, lo que hace es tratar de proteger su reinado. ¿Dónde estaba el reinado de Luzbel? En la tierra. ¿Y qué es lo que vino a poner Dios en la tierra? A alguien que, ¿se recuerdan aquellos 5 mandamientos preadámicos? Que son los 5 mandamientos que decían fructificar, multiplicar, dominar la tierra, llenarla de su gloria, y la última era reinar. O sea que Dios vino a poner en la tierra a alguien que iba a reinar la tierra. ¿Y quién era el príncipe de este mundo? Entonces a él no le gustó esa idea. Y entonces él dijo, voy a hacer caer entonces a lo que va a venir a traer luz a este mundo. Y entonces él empezó con su plan de decir, si Dios manda a alguien a transformar este mundo, yo lo estoy dominando en el mal, yo no quiero. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? Empezar a darles en la nuca a todos los que vengan a querer llevar luz. Por eso si tú o yo sentimos que nos están dando en la nuca, tal vez de repente es porque sí estamos llevando luz y lo que tenemos es una oposición. Entonces, ¿qué ocurre con Adán y con Eva? Viene la serpiente y utiliza una artimaña típica, tradicional, la clásica, la confiable, ¿verdad? Que es presentarle a Eva una tentación. ¿Y la tentación en qué se basa? ¿En qué se basa la tentación? En la salvación. En un deseo del corazón. Entonces, ¿qué quiere hacer Satanás? Desviar el corazón de Eva y después desviar el corazón de Adán. ¿Cuál es el deseo que toca Satanás? El deseo primario que toca Satanás. Gloria, poder y honra, ¿se recuerdan? Sí. ¿Cuál es el primero que toca Satanás con sus preguntas? La gloria. Todos pensamos que el de gloria, porque el de gloria era, come. Qué rico comer. Qué placer se siente cuando uno come. Pero realmente cuando uno lee bien en los versículos, y lo vamos a leer bien cuando lo ahondamos, el primero que toca es el primero con el cual él cae, que es el deseo de poder. Porque Satanás le dice, así que Dios les dijo que no comerán de ningún árbol del huerto. ¿Qué es lo que estaba diciéndole? Lero, lero, no puedes comer de ninguno, ¿verdad? Lero, lero, es cuando uno le dice a un niño de 3 años que está en su apogeo de ser adolescentes bebés, ¿verdad? Uno le dice, mira, no puedes comer de este chocolate. Aunque no le guste el chocolate al niño, se lo intenta comer. Porque él lo que está demostrando es de que puede. Poder. Entonces, Satanás viene y hace caer a través primero del poder y después de la gloria a Eva primero y después a Adán. Y entonces con esto ellos caen en una tercera caída, que es la caída del huerto. Entonces ellos 3 caen del huerto. Y se recuerdan cuando Dios le manda los juicios, las maldiciones, ¿a quién juzga primero? Y eso es por pura ley romana. ¿A quién juzga primero? A la serpiente. ¿Por qué? Porque el primero que era juzgado es el que más responsabilidad tenía en la falta o en lo que se le iba a imputar en el juicio. Entonces, ¿quién era el más responsable de toda esta onda? Satanás. Ahora, eso no quita que Adán y Eva sean responsables. Porque a veces nosotros nos escudamos de que Satanás y el diablo hizo no sé qué y nosotros quitamos nuestra responsabilidad. Y no es así. Entonces, salen del huerto los 3. Incluso Satanás ni siquiera podía tener acceso al huerto, pero él se mete. Salen del huerto, son expulsados. ¿Y qué ocurre con Satanás? Él viene y
se queda en este mundo con una humanidad caída. ¿Qué es lo que Satanás tuvo que hacer en este momento? Él ya ni siquiera podía darle luz a la humanidad. ¿Qué es lo que tenía que hacer él? Lo que hizo Nabucodonosor. Levantar sus ojos al cielo en la parte más caída de su vida. Es lo único que tenía que hacer, reconocer que él no podía. Ahora, él tuvo 4,000 años para hacerlo, después del huerto. 4,000 años. Y lamentablemente no lo hizo. Entonces, en su cuarta caída, que es la que vamos a empezar a ver hoy, esta caída está dividida en 3, pero el culmen de la caída es cuando Cristo lo vence en la cruz del Calvario. Y obviamente después en la resurrección, en el ínterin entre la cruz y la resurrección, Él le quita las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, en la cruz, Satanás, porque era su último round y justamente la menorá parte en 2, verá la historia. Esto es cuando él podía accesar a misericordia y esto es cuando él va a derivar a un juicio con un destino final. Y esto parte, esta caída parte en 2 la historia de él. Y esta cuarta caída se divide en 3 grandes rounds. O sea, 3 veces hay un confrontamiento entre Cristo, el Mesías, y Satanás. La primera vez es en el nacimiento, que no es el 24 de diciembre, por cierto, ¿verdad? Es entre septiembre y octubre. Y no tiene nada de malo celebrarlo el 24 de diciembre, ¿verdad? Porque no somos religiosos. De ahí está el round. ¿Se recuerdan cuál es el round? En el desierto. Y el último round se da en la cruz. En la cruz. Entonces, hoy vamos a empezar a ver este y vamos a ver este. ¿Les parece? Sí. Sí. Vamos entonces, pues, vamos a ir a Apocalipsis 12:1. ¿Ah? Sí. Y yo el estudio realmente cuando lo tenía plasmado hace meses, yo lo tenía desde el 4. Pero yo creo que es importante leer el 1 para poder aclarar ciertas cosas importantes para todos y para poder concluir un poquito acerca del libro de las revelaciones o el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está lleno de simbología, ¿verdad? Incluso en inglés realmente se le llama revelaciones, ¿verdad? Porque ¿se recuerdan de los secretos? Los misterios son secretos revelados. Revelados. ¿Y cómo se llama el libro? Revelaciones. O sea que el libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que contiene? Muchos secretos que son revelados, o sea que son misterios. Y por eso el libro de Apocalipsis usa mucha simbología, que hay que entenderla y que nos puede confundir y que ha confundido la humanidad por muchos años. Por eso nuestros abuelitos, cuando uno le decía, ya quiero leerla, léela, y uno se iba hasta el final, porque uno siempre era curioso y quería leer el final de la historia, ¿verdad? ¿Y qué le decía uno al abuelito a uno? No leas eso. ¿Por qué? Porque uno se vuelve, ¿qué? Loco. Así me decían a mí, pues, ¿verdad? Por lo menos. Entonces, casi que no era prohibido leer Apocalipsis, pero tratemos de entenderlo. Dice, pudo entonces, Apocalipsis 12:1, pudo entonces verse una gran señal en el cielo. ¿En dónde se vio la señal? ¿En la tierra? En el cielo. En el cielo. En el cielo ya sabemos, con estudios anteriores, de que este es el tercer cielo, porque hay 3 cielos, el cielo de la atmósfera, el cielo del universo, que es un gran cielo, es exponencial en tamaños, ¿verdad? El cielo de la atmósfera es diminutito comparado con el universo. Y después hay otra parte más exponencial, imagínense si el universo es tan grande, ¿cómo es el tercer cielo? Entonces hay un tercer cielo que es en donde Dios suele habitar. Ahora, ¿por qué digo suele habitar? Porque realmente el lugar donde Dios está es en el cielo de los cielos.
que es afuera del tercer cielo. Entonces, eso es una cosa inimaginable, ¿verdad? Pero todos los seres que conocemos, ángeles y demás, donde se mueven es entre el tercero, segundo y primer cielo, ¿verdad? Ok, entonces dice, había una gran señal en el cielo. Y aquí empieza. Apareció una mujer cuyo vestido era el sol. O sea que la mujer estaba vestida ¿de quién? De luz, del sol. De luz, del sol. ¿Y el sol es señal de quién? ¿Se recuerdan aquel versículo de Malaquías donde dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación? Entonces, ¿quién es el sol de justicia? De Cristo. ¿Cómo estaba vestida la mujer? De Cristo, de Dios. Ahora, la luna estaba debajo de sus pies. Y en su cabeza llevaba una corona con 12 ¿qué? 12 estrellas. 12 estrellas. El 12 es número de clan, de tribus. ¿Cuántas tribus tenía Israel? 12. ¿Cuál es el número del clan de Jesús, de los que reclutó? 12. 12. Sí. ¿Cuántos sellados en la frente van a salir en la tribulación? 12,000. 12,000. 12,000 de cada tribu. 144,000. Entonces dice, estaba encinta y gritaba por los dolores de parto y por la angustia ¿de qué? Del alumbramiento. O sea que estaba embarazada esa mujer. Y estaba en aflicción. A pesar de estar revestida de Cristo, a pesar de tener la luna a sus pies, a pesar de estar cubierta con las tribus de las 12 estrellas, dice que estaba en aflicción, en dolores de parto. Ahora, esto no es casualidad, y se recuerdan que Apocalipsis hemos pasado muchas veces entre Apocalipsis y Génesis. Hacemos ese vaivén. Si quieren, vamos, sin perder Apocalipsis, a Génesis 3, 16. Génesis 3:16. ¿Cuál fue la maldición de la mujer? La hemos leído varias veces. Dice, después le dijo a la mujer, Dios le dijo a la mujer, aumentaré en gran manera tus ¿qué? Tus dolores de parto. Y a tus hijos los darás a luz con dolor. Ok, entonces se dan cuenta que aquí hay algo que explica o trata de explicar y usa las mismas palabras que Apocalipsis 12:1 con esa mujer. Entonces, ahorita vamos a preguntarnos quién es esa mujer, porque hay múltiples creencias de quién es esa mujer. Entonces, dice después, versículo 3, también pudo verse en el cielo otra señal. O sea que habían 2 señales en el cielo. Ahora, solo voy a abrir un paréntesis. Cuando vimos el estudio especial de Navidad el año antepasado, ¿se recuerdan que hablamos de los magos de Oriente? Los que le llaman los reyes magos. Realmente no son magos, ni son reyes, sino que lo que eran astrólogos. Que en su momento la astronomía y la astrología eran la misma. Ahorita se separa. Una es una ciencia oculta, satánica, astrología, y la otra es una ciencia, entre comillas, exacta. Entonces, ¿qué es lo que esos magos, astrólogos, astrónomos vieron en el cielo? Señales. La estrella. Y ellos lograron entender lo que las constelaciones le predicaba, porque dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, que esas constelaciones que estaban contando realmente no están contando tu futuro, de que si te vas a casar, de que si hoy ese mes vas a tener buena suerte. Eso no dice. ¿Qué estaban contando las estrellas? Toda esta historia. Toda la historia de... Por eso, Virgo, no me voy a poner, obviamente reprendemos el horóscopo. Pero Virgo, ¿qué figura tiene? Es como un caballo. No, es No. Vamos a buscar. Tanto lo reprendemos. No sé. Qué bueno que no saben. Qué bueno que no saben. Hay una, no, la verdad es que no sé si es Virgo o es otra, que es una mujer y es una virgen. No, es Virgo.
¿Es Virgo? Es Virgo. Gracias. El Virgo. Por los caballeros del zodiaco, ¿va? Virgo es una mujer virgen. O sea que la señal está ahí todavía, ¿no está ahí todavía la señal? Todavía está la historia. Lo que pasa es que Satanás la ha usado para tratar de que nosotros, con nuestros deseos desviados, querramos saber el futuro, y eso no es así, ¿verdad? Entonces, dice que apareció otra señal, que era un gran dragón rojo, con 7 cabezas, 10 cuernos y con una diadema en cada cabeza. Versículo 4. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. ¿Eso cuándo ocurrió? ¿Se recuerdan? Ocurrió en la segunda caída. ¿Se recuerdan? Y es impresionante cómo convenció a tantos ángeles, ¿verdad? Más o menos, calculamos la otra vez, eran billones, eran como millones de ángeles, unos 300, o no, eran como 2 billones de ángeles, ¿verdad? Más o menos, 2 billones de ángeles, según el cálculo. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, ¿va? Entonces aquí viene la liga entre la historia de la Virgen y la historia del dragón. Dice que la mujer estaba a punto de dar a luz. Entonces, esa mujer, la pregunta quién es. Y dice que el dragón se paró delante de ella, lista para devorar al bebé cuando naciera. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y hasta su trono. Aquí es donde viene lo controversial. ¿Quién es esa mujer? María. Israel. ¿Se recuerdan de la historia de Ezequiel 28, de Tiro? Levanta un poema al rey de Tiro. Y cuando empieza el rey de Tiro, empiezan a hablar del Edén y de que estaba sobre piedras preciosas. No era el rey de Tiro, pero sí era el rey de Tiro. Esto se le llama la ley teológica de la doble referencia. ¿Qué significa la doble referencia? Y por eso no nos podemos confundir acá. Porque cuando ustedes leen Apocalipsis, versículo el 12 donde estamos, pero versículo 17, váyanse al 17, dice, entonces el dragón se llenó de furia contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la ¿qué? Descendencia. Descendencia de ella. O sea que si es María, hay algunos que están acá que creen en la virginidad perpetua de María, eso la verdad es que si creen o no creen es irrelevante para el mensaje central, pero si sí lo creen, este versículo 17 les diría que no es María. Porque entonces en el 17 que dice que tuvo esa mujer, hijos, descendencia. Descendencia, se lo tuvo. Y que el enemigo está en búsqueda de esa descendencia. Entonces, ¿quién es esa mujer? Esa mujer en principio espiritual parte desde Eva y sigue hacia Israel. Realmente la mujer que está hablando acá, Apocalipsis, es la mujer que recibe el juicio de Dios en el capítulo 3 que leímos, en donde dice el versículo 15, 3:15, y pondré, le dice la serpiente, enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente o tu descendencia y la descendencia de ¿quién? De ella. Entonces, ¿quién es la mujer? Es una figura de toda la línea genealógica de mujeres que iban a dar hasta que el Mesías naciera. Entonces, esa mujer podía ser María. Una representación de esa mujer es María. Porque realmente María cumple lo que dice el versículo 4 en Apocalipsis 12, que dice, cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé. ¿Cuándo qué? Cuando naciera. Entonces aquí viene un tema importante. Miren con esta. Yo sé que está profundo el tema, pero miren esto.
Satanás, ¿se recuerdan qué es lo que sabía él? Un montón. Secretos. Muchos secretos. Incluso secretos hasta de nosotros. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se recuerdan que hemos hablado de que Satanás, Dios no le reveló quién iba a ser el que le iba a dar el golpe en la cabeza? El golpe de esta cuarta caída. No le reveló quién iba a ser el Mesías. Entonces, ¿qué empezó a hacer Satanás? Empezó a ponerse delante de cualquier mujer que se encontrara. Desde Eva hasta acá. Por eso, como paréntesis, vamos a entender cuando lleguemos a Génesis 6, son unos 6 años, que Satanás y sus secuaces vieron que las hijas de los hombres, mujeres, eran hermosas. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se metieron con ellas. ¿Para qué? Para modificar la descendencia. Porque si ellos modificaban la descendencia de las mujeres, entonces, ¿qué iba a pasar con el Mesías? No iban a hacer. Entonces, Satanás, en vez de humillarse, en vez de decir, quiero levantar mis ojos a ti, ¿qué es lo que empieza a hacer una vez sabe en lo que leímos de la maldición de Satanás? De que iba a haber una descendencia en la mujer que le iba a golpear la cabeza por cuarta vez. ¿Qué es lo que empieza a hacer él? A darle harakiri a todo chomín, ¿verdad? A todos los bebés mesías que iban a nacer. La pregunta es, ¿a quiénes entonces empezó él a matar? ¿A quiénes se recuerda que empezó a matar? Primero a Adán. Primero a Adán. Después a quién? A Abel. ¿Se recuerdan que Abel muere? Porque Caín se enfurece. Y dice que a Caín se le cambia el rostro. Cuando a alguien se le cambia el rostro es porque no es su rostro. Él empieza a asesinar a bebés que podían ser candidatos a ser los Mesías. Y empieza a desviar el corazón de cada uno de esos Mesías. ¿Qué hizo? ¿Se recuerdan que el siguiente Mesías después de Abel, quién fue? Noé. ¿Qué hizo con Noé después? Él se baja a la tierra, él la iba a repoblar como cabeza de toda la tierra, rey de toda la tierra. ¿Y qué fue lo que hace? Le da en un deseo del corazón, en el deseo de gloria, lo emborracha, y Noé tiene un incesto con su hijo, una relación sexual, y se pierde. ¿Qué ocurre después con Moisés? ¿Se recuerdan con Moisés? Dios le dice al pueblo, voy a hacerte un libertador. ¿Y qué fue lo que hace Satanás? Llega al corazón de Faraón. ¿Y Faraón qué es lo que dice? Vamos a darle muerte a todos los bebés. A todos los bebés. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Satanás en esta parte de la caída? Darle muerte, toda esta parte, darle muerte a todos los bebés. Darle muerte a todos los bebés. La primera venida de Cristo es parecida a la segunda venida de Cristo. Esa segunda venida es casi una réplica con simbología. Por eso es de que el aborto hoy en día va a exponencializarse aún más. Pero una pregunta, pero digamos, yo había escuchado ese tema del aborto, pues matar bebés, que va alineado, digamos, a esa misma dinámica. Pues, que se sí. Pero bajo esa perspectiva, el aborto de hoy no tiene como objetivo evitar que sigas, que ya nació. Ajá. Entonces, ¿ahí cómo se entiende esa parte? Sí, porque recordate que ahora, ¿quiénes llevan a Dios adentro de uno? Nosotros. Yeah. O sea que el objetivo después de esta cuarta caída ya no es el Mesías, porque él ya supo acá que el Mesías nació y lo fregó. Ahora aquí, ¿cuál es el objetivo? Eliminar todo lo que contenga a Dios. Y seguramente haya ese sentido también el tema de... Hay como una
como una línea de pensamiento, el invierno demográfico, que las personas ya no tienen hijos, como que la reproducción humana más bien se disminuye, ¿verdad? Por esa línea, supongo. Sí, y sobre todo si vas a, mucha gente que piensa así, es la gente que tiene su corazón desviado. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Solo nos quedamos con población de corazón desviado. Entonces, por eso nosotros, no es por religiosidad, si estamos llamados a multiplicarnos, muchachos. Porque entre más nos multipliquemos, más posibilidades hay de que otra gente pueda recibir a Dios. Yo la verdad es que sí admiro, y aunque él no estuviera acá, yo le hubiera dado este ejemplo, a los papás de Jacob. ¿Cuántos hermanos tenés, Jacob? Somos 10. 10 hijos. 10 hijos. Esos 10 hijos, ¿cuántos están metidos? Aquí está el micrófono, mira. ¿Cuántos están metidos en contarnos un poco de qué hacen tus hermanos? Sí, de hecho te iba a contar una historia de mi mamá referente al gran dragón y esto de la gran señal, porque ella dice, cuando nació el octavo, nació 6 mesino, vivió 2 días y falleció. Y dice que el doctor, cuando nació el bebé, le dijo, mira, yo sé que vos me dijiste que no te querés operar porque estás abierta a la vida, porque era su primo. El doctor era su primo. El doctor era su primo y le venía diciendo, operate desde el tercer hijo porque había nacido la nena, entonces ya tuvo 2 nenas y una nena, operate, vaya muchos. Y dice ella que como que sintió, como que vio esto de la gran señal, el diablo y eso, porque le decía, mira, yo sé que me dijiste que no te opere, pero tal vez es tu esposo, ¿verdad? O sea, él no quiere que te operes, decímelo, y yo ahorita te opero y nadie se va a enterar. De una vez. O sea, dice, fue de verdad como esa pelea. Una tentación. O sea, de verdad, una tentación. Y después nacieron mis 2 hermanos, pues, ¿verdad? O sea, todavía yo tengo 2 hermanos. Después fallecieron 2. Falleció el 7º y el 8º, y luego nació el 9º y el 10º. El 10º está ahorita en el seminario. Son 4 que están, digamos que dedicados a la iglesia, ¿verdad? Uno es sacerdote, vive en Sudáfrica. El otro es sacerdote, vive en Roma. La otra es monja, vive en España, y el otro está ahorita estudiando en el seminario en Bosnia. Él es el 10º. Yo la verdad es que admiro, aparte de que admiro la corriente que la familia Jacobo sigue, que es neocatacumenal, ya ves, ya me lo aprendí, ¿ya ves? Que es bastante apegada a las escrituras. Esta parte de ser luz, ¿verdad? Y de cómo nuestras descendencias, por eso para los que están aquí, si son centennials o millennials, que no les metan la idea en la cabeza de que tienen que llegar a tenerlo todo para tener hijos. Eso es una idea satánica. Es una idea satánica. Ya cuando tengan hijos, si es que pueden, porque aparte que muchos toman anticonceptivos y eso ha arruinado todo el tema de la fertilidad. Cuando ya puedan, ya no van a tener muchas ganitas, ¿verdad? De educarlos, de crearlos, de levantarlos en la palabra y en el camino de Dios. Entonces nosotros estamos llamados a traer esos hijos que lleven la luz. Pero entonces Satanás acá lo que estaba evitando es de que viniera la luz. Por eso Juan 1 empieza diciendo, y él es la luz del mundo. Entonces, ¿qué es lo que Satanás quería evitar? Que viniera la luz. Y entonces empezó a darle a matar a todos. Entonces, por eso aquel versículo de Mateo 16:24, vamos a Mateo 16:24. Mateo 16:24, ajá, correcto, pero hay una parte que es importante para que indirectamente le tiene un sablazo a Satanás con lo que está haciendo acá. Dice, Mateo 16, versículo 24. Dice, a sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Recuerdan que Satanás tenía que en el huerto que ir a crucificarse en el árbol de la vida, ¿se recuerdan? Como aquella serpiente que usaba Moisés, que estaba enrollada en el palo, ¿se recuerdan? Pero el versículo 25 es importantísimo, dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque de qué le sirve ganarse todo el mundo si pierde su alma. Es que miren, esto, uno piensa que es para uno esto, exclusivamente para los seres humanos. Pero la palabra de Dios es eterna. Y esta palabra también se la dio Satanás. Porque es un símil de su historia. Y dice, ¿o qué puede dar uno a cambio de su alma? Entonces, miren, viéndolo bajo la óptica de Luzbel de Satanás,
Dice, todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Qué quería hacer Satanás? Salvar su vida terrenal. ¿Y cómo lo quería hacer? Matando a todos los niños. ¿Pero qué tenía que hacer él? Rendirse y decir, yo voy a perder mi vida por causa de ti. Entonces, por eso aquellos que dicen, es que es mi vida, mi cuerpo, ¿verdad? Mi decisión, ¿verdad? Todo eso no viene de Dios. Tenemos que rendirnos nuestra vida al Señor. Ok, entonces, ¿qué ocurre con Satanás? Empieza a volarse a un montón de mesías, tanto a nivel de corazón como a nivel de vida terrenal, y llega hasta una noticia que le dan en el año 7, 8 antes de Cristo, porque Cristo no nace, lamentablemente, no nace en el año 0, ni siquiera existe el año 0, para que sepan, en el calendario que tenemos hoy, no sé si sabían, pero no existe el año 0. Dominico, ¿verdad? Comete un error, él era el designado de hacer el calendario, y no se va al punto lógico de ponerle un 0, sino que se va del -1 al 1. Más el hecho de que se equivocan un par de cálculos y realmente Cristo nace en el año 6 o 7 antes de Cristo. Parece ilógico, irracional, pero realmente en el año 7 antes de Cristo, Satanás escucha una noticia. Y una noticia donde dice, va a nacer un Mesías. Porque empieza a ver que el ángel Gabriel ya se está empezando a mover en la tierra y empieza a anunciarle a una virgen de que en su vientre iba a estar el Mesías. Y entonces él dice, voy a tener que usar la tradicional, la fórmula que siempre he usado. Y entonces por eso nos vamos a Mateo 2, capítulo 13. Mateo 2:13. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se entrelazan todas las historias, porque a veces uno las lee independientes y entonces no sabe uno el contexto de dónde viene. Mateo 2:13 dice, después de que los sabios partieran, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, ¿a quién se le apareció en sueños? Sí. A José. Era soñador José, ¿verdad? Era como que el descendiente de José el de Egipto, ¿verdad? Porque también era soñador. Entonces viene José y recibe un sueño y le dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate hasta que yo te diga. ¿Por qué? Porque Herodes quiere matar al niño. Entonces, Herodes, ¿por quién estaba poseído en ese momento? Satanás. Por Satanás. Y vemos que los grandes líderes políticos muchas veces están poseídos por seres caídos. Herodes, Faraón, Nerón, ¿verdad? Y así hasta nuestros tiempos, ¿verdad? No estoy diciendo que Bernardo esté poseído, ¿verdad? Porque él no tiene mucha influencia en el mundo, pues, ¿verdad? Pero si Maduro, no sé entre Maduro y Trump, pero pues, ahí vamos. Dice entonces, cuando él despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Entonces, ¿qué quería hacer Satanás, mucha? Volarse el Mesías de turno que tocaba en ese año 6, en el año 6 antes de Cristo. Está en el año 6 y dijo, bueno, ya Dios ha mandado un montón de Adanes. Se recuerdan que Jesús era el postrer Adán, el último Adán. Y Adán era el primer Adán. Y entonces en medio habían un montón de Adanes, un montón de Mesías. Y entonces Satanás confiado dijo, bueno, es un Mesías más. ¿Qué voy a hacer? Voy a mandar a matar a todos los niños. Y a mí lo que más me quiebra de esto es que Dios sea tan humilde para enseñarnos también a nosotros a ser humildes. ¿Dios será que necesita ayuda? No, Él puede hacerlo todo como Él quiere. Pero en otro escenario, ¿será que Dios hubiera podido decir, bueno, entonces Herodes intentó matar a todos los niños y algo sobrenatural les pasó a los soldados y se murieron todos los soldados? ¿Qué hubiera sido un acto de Dios milagroso? Él se defendió a sí mismo, porque Dios era Jesús, o Jesús era Dios. Pero Él viene en un acto de humildad
y le pide a un humano, a un ser humano, que se llama José, de que lo cuide y lo proteja. Miren qué humildad. Le pide ayuda y le dice, andate. ¿Y a dónde le dijo que se fuera? A Egipto. No le dijo, andate al templo donde está el lugar santo, santísimo. Le dijo, andate a lo más inmundo, porque ahí yo voy a recibir protección. Ahora, esta es una señal espectacular, es impresionante. Porque entre todos los Adanes que hubo un Adán que era el Adán primario, el que Dios le había apostado todas las fichas. ¿Cómo se llama ese Adán? Que Dios le había apostado todas las fichas para cambiar a la humanidad y para redimir a la humanidad. No. Es una pregunta con truco, ya saben, ¿verdad? No. Ese Adán realmente es un grupo de Adanes. Se llama Israel. Ellos eran, dice la Biblia, que ellos eran llamados para ser luz de las naciones. O sea, que ¿quién tenía que llevar la luz a todas las naciones? Israel. Israel no lo logra. Pero lo interesante es cómo Jesús se posiciona como que fuera un Israel, solo que sí lo logra, y justamente pasa el camino del que pasa Israel. Entonces, Jesús, bebé, ¿a dónde fue a dar con José? ¿A dónde? A Egipto. Israel, en su proceso de liberación y donde iban a hacer luz después que llegaran a Canaán, ¿a dónde lo manda Dios a Israel? A Egipto. Ven ese hilo rojo perfecto de cómo Jesús vino a cumplir muchas de las cosas que Israel no hizo. Entonces, dice la Biblia que Jesús se fue a Egipto, versículo 15, y se quedó allá hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 16, cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, se enojó mucho. O sea que el 15 es como que una acotación de que ya Herodes había muerto y entonces ya Jesús pudo regresar con José y con María. Pero el versículo 16 sigue la historia donde dice, cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, ¿qué dice que pasó? Se enojó mucho y, calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores. Entonces, ¿cómo es Satanás? Primero, vinieron los sabios y le dijeron a Herodes en dónde iban a nacer. Bueno, realmente al revés. Ellos no sabían dónde iban a nacer, pero sabían que iban a nacer un Mesías, un rey de los judíos. Ahora, Herodes dice que se enoja un montón. ¿Y qué empieza a hacer? Cálculos. ¿Cómo es Satanás, muchachos? Calculador. Él hace planes de maldad. Por eso muchas veces nosotros en nuestras vidas estamos en medio de 2 planes. En medio de 3 planes. Los planes de Dios, los planes nuestros y los planes de Satanás. La pregunta es a qué lado nos ladeamos. Si nuestros planes son como los planes de Dios o nuestros planes son como los planes de Satanás. Y una cosa puede ser la misma, por ejemplo, entre Sus y yo. Y para mí son planes hechos por Satanás y para Sus son planes hechos por Dios. En unos días me voy a Cancún, por ejemplo. Yo espero que esos planes sean planes de Dios. Pero si se va una persona casada a una despedida de soltero a Cancún, lo más probable es que sea el mismo viaje, el mismo avión, el mismo tiempo, pero los planes sean de Satanás. Es por eso cada cosa que hagamos, cada cosa relevante en nuestras vidas, tenemos que preguntarle a Dios cuáles son sus planes, no nuestros planes, los planes de Él.
Versículo 17, Mateo 2, en este primer enfrentamiento, dice, se cumplió así lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye una voz en Ramá, gran llanto y gemido. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existe. O sea que Satanás buscó a través de Herodes matar al Mesías en este primer round y no lo logró. Se salvó gracias a la acción oportuna y rápida de una persona, en este caso José y María. Lo que sí es que cada vez que Satanás intenta hacer algo mucho en nuestras vidas, muchas veces hay daño colateral y eso no nos gusta. Hay daño colateral. Yo me recuerdo una vez que estábamos en Cobán y había una jovencita que estaba endemoniada. Y la jovencita había pasado muchos traumas de niña, ¿verdad? Muchos abusos. Y entonces estábamos tratando de resolver su corazón nuevamente. Que los demonios, cuando alguien está endemoniado, se alojan ahí. ¿Para qué? Para empezar a modificar desde adentro un montón de cosas. Entonces la empezamos a ayudar en un proceso. Y llegamos un día donde era como que el día mayor del proceso mayor que íbamos a tener con ella. Y ese día fuimos, oramos por ella quedó libre, pero siempre hay daño colateral. ¿Se recuerdan cuando Jesús sacó los demonios de aquella persona endemoniada y los manda ¿a qué? A los cerdos. Y después el dueño de los cerdos se quedó sin cerdos. ¿Por qué? Porque se desembocaron en el acantilado y se murieron. Yo me recuerdo que esa vez, cuando regresé a mi casa, yo tenía 2 tortugas. La primera tortuga, en mi casa la sacaban a un patio, ¿verdad? Y el patio estaba seguro porque era un patio cerrado. Lo único que había era un hoyito de este tamaño con un montón de rejas, como con 4 rejas. Donde la tortuga, por su caparazón, no cabía así, ¿verdad? Cuando yo llegué a la casa y cuando empecé a buscar a una de mis 2 tortugas, una la vi. Y cuando empecé a ver, no estaba. Y cuando vi, ¿y qué es? No sé cómo. Se había ido, de plano, se torció algo y se fue en el desagüe, pues. Entonces se quedó trabada ahí, se murió, no sé. Se murió, pues ya no apareció. Y la otra, cuando la fui a ver, entonces a la otra. Muerta, ahí donde estaba. Entonces, hay daño colateral muchas veces. No nos gusta escucharlo, pero hay daño. Mi mamá, ella estuvo muy metida en muchas cosas malas, muchas cosas malas. Cuando Dios la toca, que sucede cuando ella iba a tomar de su vida, a suicidarse. Y ella estaba haciendo zapping en la televisión. Para los centennials que no saben qué es hacer zapping, es agarrar un control y empezar a cambiar de canal, ¿verdad? Que es como que ustedes hacen así como el videito de TikTok, ¿verdad? Solo que aquí es con canal, ¿verdad? Cuando ella estaba haciendo zapping, con las pastillas a la par, ella va a un canal que estaba pasando la historia de Jesús cuando la mujer de flujo de sangre iba a tocar su manto. Y ella en una última, así como en el último inning con 2 outs, ¿verdad? En el último bateo dice, voy a creer en esto, toca la pantalla y dice, yo voy a tocar la pantalla como la está tocando la mujer del manto. Y ella siente algo y dice, no, sí existe algo, y cambia su vida. A los meses, entonces empezó a pedir ayuda. Cuando empezó a pedir ayuda, justamente en una iglesia católica, el padre Hugo Estrada le dio mucha ayuda y la mandó a un retiro. Cuando la manda al retiro, ella estaba en la zona 9, atravesando su carro, pasaron como 4 carros y una camioneta la hace pedazos, da vueltas y todo el carro y no es una camioneta. Y se va al hospital y no puede ir al retiro, con collarín y todo. Se recupera, hay otro retiro a las semanas, ¿sabes? Se recuperó como a las semanas, de ahí hay otro retiro. Y subiendo por San Lucas, porque iba a ser por ahí por la Antigua el retiro, subiendo por San Lucas una camioneta, otra camioneta, son las camionetas demoníacas, ¿verdad? Esas que atrás tienen 666, ¿verdad? Viene y le pega al carro, al otro carro, le pega al carro y le bota la puerta al carro. Obviamente era para que ella no fuera al retiro. El daño colateral es el carro,
el carro, ¿qué importa? ¿Verdad? Con respecto al alma de mi mamá. Y viene ella y conociendo este tema de que era oposición, agarra la puerta del carro, no espera el seguro, la sube al carro y se va con la puerta atrás al... Se imagina manejando a mi mamá sin puerta, pues va al retiro, ¿verdad? Y no nos asustemos. Muchas veces hay daño colateral cuando tú empiezas a buscar a Cristo y a tener una relación personal con Él. Es normal. Aquí la promesa no es que vamos a vivir bendecidos con toda bendición, sino que es que Dios nos va a acompañar en cada momento, sea tormenta o sea algo bueno, ¿verdad? Vamos. Este fue el primer round. Entonces Satanás falla en el primer round, intenta matar a Cristo y Cristo nace el Mesías. Ahora, hasta ahí Satanás tenía todavía la duda. ¿Será que este Mesías se me hace raro? Porque no lo pude matar, aunque con Moisés me pasó, ¿verdad? Tampoco lo logré matar. Vamos a seguir intentando. Entonces viene Jesús y crece. Y cuando crece Cristo, Satanás dice, ya creció, ahorita es cuando lo voy a ir a desviar. Entonces él ya vio que ya no lo podía matar. Entonces, ¿cuál es su segundo intento? Desviar su corazón. Solo una duda, digamos, si Satanás no sabía quién era Jesús, o sea, como que físicamente no sabía, este es el bebé, ¿cómo sabía que no lo había matado? Satanás sí sabía quién era el bebé, si quiere verlo así. Porque él incluso estuvo en la anunciación de María y todo lo demás. El tema es que él no sabía que el Mesías era Dios. Eso es lo que él no sabía. Él pensaba que ese Mesías Era un Mesías más. era el otro Adán más que había nacido. Y ahí es donde está la muerte de la muerte. Ahí es donde Satanás cae en su propia trampa. Porque, hago una pregunta, ¿Satanás terminó matando a Jesús, sí o no? Sí, no. Sí, no. Sí y no. Sí, sí. Pero esto fue su propia muerte. Su propio plan fue su propia muerte. Por eso en Egipto, cuando en Egipto dibujaban un jeroglífico que significaba larga vida o eternidad, dibujaban a una serpiente comiéndose su propia cola. Porque esto era el símbolo de lo que a Satanás le iba a pasar. Y se recuerdan que cuando Moisés estaba en Egipto con Faraón, dice que él le tira el báculo, y entonces ¿qué hacen los magos de Faraón? Satanás también va, él tira los báculos y también va, y pelea no de trompos, ni de tazos, ni nada, sino que era pelea de serpientes, ¿va? ¿Y qué pasó con las serpientes de Egipto? Fueron devoradas por una serpiente. La serpiente se comió a la serpiente. Por eso es este símbolo egipcio. La serpiente se come a la serpiente. Entonces, ¿qué significa? Satanás cayó en su propia trampa, queriendo matar a Jesús. Entonces, lo que estamos hablando, ¿vale? Es que Satanás no sabía el máximo secreto de todos. Y esto es lo que lo arruinó. El máximo secreto de todos es que Dios es tan misericordioso, tan amoroso, que Él está dispuesto para dar su propia vida a causa de una creación. A causa de una creación no buena, de una creación caída y pecadora. Entonces, miren pues, ahorita, si no me creen, ahorita lo vamos a corroborar ahorita en la Biblia. Lucas 4:1, segundo round, el round del desierto. Entonces, en el primero, él quería exterminar al Mesías. En el segundo round, quería desviar al Mesías. Por eso tú, antes que conocieras a Jesús, ¿qué es lo que quería hacer el diablo contigo? Matarte. Ahora que ya conoces a Jesús, él no te quiere matar inicialmente. ¿Él qué quiere hacerte primariamente? Desviar tu corazón. Desequilibrar los deseos centrales. Y por eso nuestra lucha no es contra sangre ni carne,
Es contra principados, huestes, gobernadores de maldad. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Se recuerdan que quién es el máximo Adán en el cual Dios puso todas sus fichas? Israel. Después de que sale de Egipto, ¿qué le pasa a Israel? ¿Qué atraviesa Israel? No, pero antes del desierto. El Mar Rojo se abre. El Mar Rojo es señal del bautismo. ¿De dónde venía Jesús antes del desierto? Del río Jordán, o sea, del bautismo de Juan. Ustedes lo pueden leer antes. O sea que Jesús ya pasó a Egipto, ya pasó el bautismo, lo mismo que el Mar Rojo e Israel, y ahora, ¿a dónde va? Al desierto. Entonces Jesús está pasando el mismo camino que Israel para hacer lo que Israel no hizo. Es impresionante. Entonces dice que fue llevado al desierto. Versículo 2. Entonces, ¿en dónde vamos nosotros a ser tentados, mucha? En el desierto. En el corazón, en el desierto. Versículo 2. Por 40 días dice que estuvo en el desierto. ¿Cuántos años estuvo Israel? 40 años. Ahí el hilo rojo está perfectamente expuesto, ¿verdad? No hay mucho para dónde. Y era tentado por el diablo. Ahora, miren la clave de miren, este hilo rojo es espectacular. Dice, no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Veamos Israel. Israel en el desierto, ¿qué fue lo primero que hicieron cuando ya sintieron la arena caliente y la noche fría y empezaron a caminar un montón? ¿Qué empezaron a desear, dice la Biblia? Los ajos, los pepinos, literalmente así dice. Los ajos, los pepinos, el cilantro que había en Egipto. ¿Vieron cómo Jesús se posiciona como un antitipo de Israel? Porque él tenía que cumplir. Israel, entonces, ¿qué deseaba? Los pepinos y todo de Egipto. Tenían hambre, pero él sí deseaba. Y entonces Dios hasta les manda carne, porque ni siquiera despreciaron el maná. ¿Y Jesús qué dice que hizo? Un ayuno. No comió nada en 40 días. ¿Para qué sirven los ayunos entonces, muchachos? ¿Para qué sirven los ayunos? Para preparar la carne. Para poder equilibrar nuestros deseos centrales. Si ustedes le pueden decir que no a una comida deliciosa, un pastel de 3 leches rico, ¿verdad? Ustedes le van a poder decir que no al pecado después. Es como la pregunta clásica de los jóvenes, especialmente aquí los que no están casados, es ¿por qué tengo que guardarme sexualmente puro hasta antes del matrimonio? ¿Por qué? Si tan rico que es tener relaciones sexuales. ¿Y no fue hecho por Dios eso, pues? Es bien sencillo. La fórmula es sencillísima. Tenés que ayunar las relaciones sexuales antes de casarte para que cuando estés casado con una persona, con una mujer o con un hombre, vos no tengas ganas y puedas aguantar las ganas de acostarte con otro o con otra. Porque a Dios si algo le cae mal en la infidelidad. Entonces, la forma de que nosotros no digamos de ser infieles adúlteros es de que tú te hayas ejercitado cuando eras novio o novia. Esa es la única razón. No es un tema mágico, no es un tema místico. O sea, esa es la única razón. Entonces, ya nos quedan 5 minutos. Entonces, dice, versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres. Entonces aquí empieza, miren. Aquí es donde el diablo ya empezó a dudar. Ahora, ¿por qué empieza a dudar? Y vamos a leer si quieren. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios. Ahora, hijo en sus Biblias aparece con H minúscula o mayúscula. Mayúscula. O sea que aquí él está diciendo, si tú eres Dios, el hijo, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, como dijo Trump ahorita con la parte de la pirámide nutricional. ¿Qué fue lo que dijo Trump ahorita? Lo mismo que Jesús. No solo de pan
vivirá el hombre. ¿Sí saben de eso? La pirámide, ¿verdad? La cambiaron la pirámide. Sí, la cambiaron. Y ya los granos y todo el tema del pan y todo a la baby, ¿verdad? Ya no es la base de la pirámide. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora, ¿por qué empieza a tener dudas ahí Satanás? Ahí Satanás dice, hijo de la gran, me la hicieron. Me jugaron la vuelta. Pero ¿por qué empieza a dudar? Por lo que había pasado antes. ¿Se acuerdan? Antes del desierto, ¿dónde había estado Jesús? En el bautismo, En el río. pues, En el bautismo. Entonces, Lucas angustia, digamos. 3:21, Lucas 3:21, y con esto vamos a terminar. Dice, un día en que todo el pueblo estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús. Y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió. Y el Espíritu Santo descendió en él en forma de paloma. Hasta ahí podía haber sido un Mesías cualquiera, porque dice que Sansón, el Espíritu Santo venía sobre él, no dentro de él, sobre él, cuando él tenía la fuerza. Entonces hasta ahí Satanás dice, ay, otro Mesías, otro Sansón, otro cualquiera. Pero de ahí dice que vino una voz del cielo y le dijo, tú eres mi hijo amado, en quien yo me complazco, tengo complacencia. Entonces Satanás ahí dijo, la gran. Aquí hay gato encerrado, al parecer. Y por eso es lo que busca, y lo vamos a ver en 8 días, en el desierto. Realmente es saber si es hombre o es Dios. Mister, Dale, Luis. mister, duda. A mí siempre me ha interesado esa parte en donde se abre el cielo y se escucha la voz de Dios. En ese momento, ¿por qué la gente no creyó si la misma voz de Dios habló? O tal vez el río Jordán, no sé, estaba apartado. No, por la misma razón de que Jesús cuando baja al Seol, el mismo Jesús dándoles una luz de esperanza a los que estaban ahí, y no todos subieron, vamos. Hay un momento en donde el corazón de la gente está tan endurecido que aún viendo milagros y señales no creen. Los mismos israelitas salieron del mar, vieron que habían paredes de mar con peces y todo, y llegan al otro lado y empiezan a renegar de que por qué estaban en el desierto. Entonces, la respuesta es por cómo es el corazón del hombre, Luis. Nuestro propio corazón. ¿Alguna otra duda antes de que oremos? ¿No? Entonces nos quedamos en la parte de la novela emocionante donde Satanás sospecha, ¿verdad? Que él es el que lo sacó del cielo en algún momento. Que él es el mismo y que se hizo hombre. ¿Y por qué Satanás nunca vio esa jugada? Porque Satanás en su mente nunca hubiera pensado en humillarse como Dios mismo lo hizo. Pero yo tengo una duda que he tenido como desde que empezó a empezar, ¿por qué Satanás nunca fue para tratar de convencer a Miguel o al otro? A los otros ataques. Lo vamos a ver en esta caída de acá, donde Satanás pelea con Miguel. Pero, o sea, no hay ninguna parte, él trata como de persuadirlos a ellos, Sí. para que también caigan y así todo. Satanás persuade a todos los seres angélicos, pero solo 1/3 le cree. Porque no con ellos, pero estaba a cargo de ellos. Sí, dice que él pasa su cola en todas las estrellas y a las que se va es a 1/3 de las estrellas de Dios. O sea que él sí intenta, como que fuera Hitler más o menos, persuadir a toda la gente y solo 1/3 es que le cree, bueno, solo entre comillas, ¿verdad? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos a equilibrar más nuestro corazón, nuestros deseos centrales, Señor, que podamos ver qué cosas no están bien, para que tú puedas sanarnos, puedas ayudarnos, Señor. Reprendemos, Señor, al enemigo en nuestras vidas, y si hemos tenido daño colateral, te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder resarcir todo eso que el enemigo ha querido quitar. En el nombre de Jesús te amamos. Amén. Gracias a todos. Bye.